La historia de la humanidad, desde que tenemos memoria, incluida la mitología de las antiguas civilizaciones, es una narración interminable de guerras, invasiones, dominación, desigualdad, traición, poder y muerte. Lo más negativo del ser humano se ha instaurado como modelo a seguir desde hace miles de años hasta nuestros días. El territorio muisca nos invita a ser conscientes del desorden de cada uno de nosotros y asimismo a corregir la dirección equivocada por la que vamos, que nos está llevando a una agresión irreversible a la madre tierra y en consecuencia a nosotros mismos. Este mensaje nos fue dejado por los ancestros desde el origen de la humanidad en las pinturas o los grabados de las piedras y en los nombres del territorio. Hemos sido sordos y no hemos querido oír. Es el momento de destapar las orejas y prestar atención. Y esto no es nuevo, lo han repetido hasta la saciedad todos los pueblos indígenas del mundo. Un saludo para todas y todos. Me alegra mucho estar hoy de nuevo con ustedes, hablando sobre esta segunda parte de la geografía sagrada del territorio ancestral muisca y sobre diferentes lugares que hemos encontrado en estos últimos trabajos que hemos hecho. En primer lugar, quiero partir del Parque de la 142, en donde este estudio nos llevó a Suezca, al agroglifo de Ibiatá, a Siecha y al Cerro de Quinini. La caminata sagrada de las abuelas, por supuesto, a las lagunas, a las 7 lagunas sagradas de la ceremonia muisca de correr la tierra, y al Cerro de Quinini con la piedra de Anacutá, cuya relación está centrada en el Parque de Santander, en el centro histórico de la ciudad de Bogotá. El Valle de los Halcones de Suezca, en el cual el agroglifo de Ibiatá fue fundamental para entender ese territorio, nos llevó también a Siecha y de nuevo a Quinini y la piedra de Anacutá. Y el agroglifo de Ibiatá, a su vez, nos llevó a la capilla de Siecha, a las lagunas de Siecha y a toda esa zona del centro de poder de Siecha, y nuevamente a Quinini y Anacutá. De todos estos lugares quiero hablar hoy en relación con la geografía sagrada. La geometría sagrada del Valle de los Halcones relacionada con el agroglifo de Ibiatá tiene que ver con lo que había mencionado yo en la conferencia pasada, fundamentalmente con esta geometría que está íntimamente relacionada con ese dibujo de ese agroglifo. Y ese agroglifo nos permite hacer una interpretación del territorio. Además de la información geométrica que este dibujo contenga, pienso yo que es un fractal del mapa de la red de lugares sagrados del territorio ancestral, porque reitera y complementa todo lo que hemos encontrado a lo largo de este último tiempo. Hay que anotar que el agroglifo de Ibiatá, en el municipio de San Francisco, en Cundinamarca, es el primero conocido de los círculos de las cosechas o crop circles en Colombia. Geometría sagrada. ¿Qué es la geometría sagrada? La geometría sagrada es el estudio de las formas geométricas y sus relaciones metafóricas con la evolución humana. Es el estudio de la evolución de la mente, las emociones, el espíritu y la conciencia reflejada en la transición de un estado de conciencia hacia otro. Esto lo dice Dan Winter, que es un científico de la naturaleza de la conciencia. La geometría sagrada es un lenguaje superior, es la ciencia arquetípica y original de la creación, una puerta de acceso a la conciencia superior, más allá de la lógica o la razón. Su empleo consciente en la meditación actúa en nuestro hemisferio cerebral izquierdo, activando el lóbulo frontal en su zona anterior, exaltando las áreas de las emociones positivas descritas por la neurología. Esto lo dice Santiago Rojas Posada, médico colombiano especializado en medicinas alternativas. Contemplar los mandalas puede ser una práctica de relajación o meditación. Su utilización puede guiarnos en la búsqueda de nuestro ser,
de la esencia que se oculta en la intimidad profunda, en nuestro centro, del cual a menudo nos alejamos por proyectarnos hacia el exterior y olvidar escucharnos. Puede ser utilizado como instrumento de búsqueda espiritual, como medio terapéutico, pero también para despertar las fuerzas mentales adormecidas, activando la relajación y la meditación. Todo esto encierra significados externos ligados al mundo en su forma divina e internos que se expresan en los mapas con los cuales la mente se transforma. Daniela Respino. La geometría, de acuerdo a su diseño, emite una información que se denomina onda de forma. La geometría sagrada despierta la negentropía, cualidad de orden en todos los seres vivos para disminuir la degradación de un sistema en contraposición a la entropía o sentido de desorden. La geometría sagrada restituye la información de vitalidad inherente a cualquier organismo vivo, aumentando su capacidad de armonía y orden, estabilizando y equilibrando el sistema. La geometría sagrada produce una resonancia armónica de información de orden y equilibrio que induce al organismo vivo que la recibe a reconocer su exceso de entropía, desorden, que se manifiesta como enfermedad, dolor y o degradación física, promoviendo la sanación y la salud en el organismo. Cada partícula del universo físico deriva sus características del tono, el ritmo y los sobretonos de sus frecuencias particulares, de su campo. George Leonard, 1978. Ahora vamos a ver, teniendo en cuenta todo esto que he mencionado, vamos a ver estas geometrías sagradas producto de unas simetrías que yo saqué con relación al agroglifo de Iliatá, simulando estos círculos de las cosechas. En la medida en que este agroglifo no es simétrico, a partir de una simetría en geometrías de 3, 4, 5, 6, 7 y 8, van a ver ustedes cada uno de estos dibujos y a su vez cómo cada uno de estos dibujos lo hemos movido a través de un video y una imagen de GIF gracias a la colaboración de Germán Palma y Carolina Bejarano. Muchas gracias a ellos.
Con relación a los agroglifos o círculos de las cosechas, quiero anotar lo siguiente. Los agroglifos con el paso del tiempo van aumentando la complejidad de sus diseños. Aparecen en lapsos de tiempo muy cortos, las plantas no sufren daño y posiblemente son producidos por frecuencias de sonido y luz no audibles ni visibles para el ser humano. Con respecto a esto, quiero decir que hay diferentes teorías alrededor de la causa que produce los agroglifos. Yo simplemente me quiero centrar en esta que les acabo de mencionar. En los agroglifos confluyen las tres vibraciones posibles del universo: sonido, luz y forma, o geometría con sus ondas de forma. Los agroglifos, por ser geometría sagrada, están íntimamente relacionados con la cercanía a los lugares sagrados y entran en resonancia armónica con estos. Aquí vamos a mirar una de las últimas diapositivas que mostré en la primera parte de esta conferencia, que es el agroglifo de Ibiatá colocado sobre el territorio en relación con el centro del Valle de los Halcones. El Valle de los Halcones está exactamente en este punto. Esta es nuestra línea, la línea que habíamos denominado la línea de la vida, que va desde las lagunas de Iguaque hasta el cementerio de Usmeca, pasando por el Valle de los Halcones, pasando por la Iglesia de las Aguas, llegando al cementerio de Usmeca y continuando hacia el páramo de Sunapá. Aquí vemos algo que yo ya había mencionado en alguna de las otras conferencias y son las 7 lagunas de la ceremonia de correr la tierra, que como ustedes ven aquí, están enmarcadas por estas geometrías. En primer lugar, este semicírculo que tiene un extremo en el Valle de los Halcones, pasa por el Cerro de Catana, por la laguna de Huasca y por la capilla de Siecha. Y por otro lado, estos otros círculos que tienen que ver con lo que yo he llamado las alas de la libélula. Esta X serían las alas de la libélula y este sería el cuerpo. Las alas de la libélula están en las 7 lagunas de la ceremonia de correr la tierra, la laguna de Ubaque, la laguna de Teuzacá dentro de este círculo, las lagunas de Siecha dentro de este otro círculo, y dentro de este semicírculo, la laguna de Huasca y la laguna de Guatavita. Y por otro lado, esta línea, que es muy importante, que es el cuerpo de esa libélula, parte de las salinas de Zipaquirá, el Cerro de Tibitó, pasa por el Cerro de Tibitó, por Sopó, por un punto, un cerro que se llama Pico de Águila, por la capilla de Siecha, que era donde estaba el Consejo de Ancianos Muisca, de acuerdo con lo que dice el Mamo Aruabico en nuestro libro de Mensajes de la Madre Tierra, y por último remata en Siecha. Siecha como centro, como confluencia de estas líneas y de esa geometría. La capilla de Siecha es un lugar muy importante precisamente por lo que les mencionaba, por lo que dijo el Mamo Aruabico cuando estuvo allí. Hay una cosa muy particular de este lugar y es que la planta original, que es este rectángulo, está armado en una geometría perfecta de la espiral áurea en relación de phi. Esta adición que aparece aquí en la parte de abajo es posterior a la construcción inicial de la capilla. Esta es la planta original de esa capilla, que como ustedes ven es una catedral en miniatura que tiene una nave central, un crucero, una cúpula encima de ese crucero y unas naves laterales. Esa línea, que es el cuerpo de esa libélula, con relación a la planta de la capilla, es esta línea roja que ven ustedes aquí. Es decir, que conserva el alineamiento de la capilla. Probablemente el templo que había allí en ese lugar, que era donde estaban los ancianos mayores
del pueblo muisca, donde se tomaban todas las decisiones importantes del territorio, tenía que ver con esta línea. Y por eso la capilla mantiene esa orientación, que no es una orientación eh, eh, que se repita mucho en las plantas de las iglesias o de las capillas. Estas son las piedras que están a la entrada de la capilla, están aquí en esta zona. Es lo que el Mamo llama los sellos espirituales, es decir, los sellos que se le colocaban a las decisiones que se tomaban en el territorio. Un sello espiritual que se coloca sobre una decisión que se toma para todo el territorio muisca. Aquí aparece algo que también es muy interesante, que ya lo habíamos mencionado con relación a la cruz Tao. Si tenemos el cuerpo, tenemos las alas, todo confluye aquí, en las lagunas de Siecha. Esta línea que complementa lo que va a ser nuestra cruz Tao, la cruz Tao de esta ceremonia de correr la tierra, tiene que ver con la línea del solsticio de diciembre 21 en la mañana, desde el templo de Chía hacia las lagunas de Siecha. Y por otro lado, si continuamos esa línea va a dar exactamente al agroglifo de Iriatá, que sería el solsticio del 21 de junio en la tarde del templo de Chía hacia el agroglifo. Si cerramos esa geometría, entonces esa geometría nos da esta cruz Tao, lo que hemos llamado la cruz Tao, que es una cruz de protección para el territorio. Teniendo esa cruz Tao, y así como lo habíamos hecho en el ejercicio del Valle de los Halcones, con relación a los 4 lugares que rodean ese centro, entonces aquí la pregunta es si estos brazos de esa cruz están inscritos dentro de una lemniscata o dentro de un analema. Aquí tenemos el analema de Bacatá, que son las posiciones astronómicas a lo largo del año, dadas por el estelarium. Entonces miremos a ver qué geometría se puede insertar como un fractal dentro de esos 4 puntos. Entonces vemos que no es la lemniscata, sino que es el analema. Aquí tenemos las 7 lagunas. Laguna de Huasca, que corresponde al sol del 4 de mayo, del cuarto solar del 4 de mayo. La laguna de Guatavita, que corresponde al sol en el cuarto solar de agosto 4. La laguna de Ubaque, que corresponde al equinoccio de septiembre 21. Y la laguna de Teusacá, que corresponde al equinoccio del 21 de marzo. Las lagunas de Siecha están aquí en este punto, en el cruce, en la intersección de esa geometría, y más o menos correspondería al 31 de agosto. Lo que vemos aquí realmente es como una especie de calendario. Uno podría decir que el territorio mismo, a partir de esta geometría, se está encargando de marcar unas fechas relacionadas con cada uno de esos lugares. Yo diría que es el calendario solar de las lagunas sagradas de Muisca. Cuando yo dibujo este analema sobre el territorio, esta misma geometría yo la puedo colocar sobre un mapa, sobre el mapa celeste que he utilizado para la interpretación de los petroglifos de la piedra de Anacutá, porque aquí tenemos la eclíptica, tenemos unas fechas a lo largo del año, y entonces el sol se podría localizar en los cortes de esa geometría. Con la eclíptica el sol se puede localizar en diferentes fechas: diciembre 21, septiembre 21 y junio 21.
Esto es muy importante, además esto está colocado sobre la imagen de espejo del mapa celeste, de la misma forma como la utilicé para la interpretación de los dibujos de Anakuta. Entonces, en ese sentido, yo puedo colocar de la misma manera, si yo sobre los dibujos de Anakuta, sobre la eclíptica del mapa celeste, de las constelaciones de la piedra de Anakuta, tengo esa geometría, yo esa misma geometría la puedo colocar sobre esos dibujos que me están representando las constelaciones. Esto es fundamental porque desde hace un tiempo, desde que hice la conferencia de la datación y la interpretación de estos dibujos, siempre había estado en mi cabeza moviéndose el tema de cómo hacer para colocar estas constelaciones sobre el territorio para hacer una interpretación de los lugares sagrados en relación con estas geometrías y con todo lo que este mapa celeste nos está diciendo. Aquí ya hay una clave. La clave es que sabiendo que estos 4 puntos, mayo 4, agosto 4, septiembre 21 y marzo 21, son 4 lagunas de la ceremonia de correr la tierra, y que este cruce de esa geometría está en las lagunas de Siecha, yo esto lo puedo colocar sobre el territorio. Aquí está colocado sobre el territorio. Entonces, aquí lo tengo. Simplemente tengo la eclíptica, que es esta curva. Tengo la Vía Láctea. Y tengo los lugares sagrados del territorio sin colocar los nombres. Lo único que sé es que estos círculos de aquí son las lagunas. La laguna de Ubaque, la laguna de Teusacá, las lagunas de Siecha, la laguna de Huasca y la laguna de Guatavita. Aquí lo ven ustedes. Están las 7 lagunas de la ceremonia de correr la tierra superpuestas a esa geometría, ¿sí? Pero además he colocado las constelaciones de ese mapa celeste con las geometrías que representan a cada una de ellas de acuerdo a como las conocemos hoy. Entonces acá tenemos a Ophiuchus, acá tenemos a Géminis. Bueno, están todas las constelaciones y todas las constelaciones a través de las cuales se mueve la eclíptica. Y eso ya no lo voy a explicar porque lo expliqué en la conferencia sobre Quinin y sobre Anakuta. Aquí está entonces colocado sobre el territorio, están colocadas esas geometrías, esas constelaciones, que tienen una gran información relacionada con cada uno de esos lugares sagrados. Ahora lo vamos a ver más adelante. Cuando yo coloco todos los lugares, todos los nombres de los lugares, entonces empiezo a encontrar que esas geometrías coinciden con los lugares que hemos estudiado. Esta, por ejemplo, es la geometría del templo de Chía. Aquí está Chía, ¿sí? Ustedes ven que es la geometría más importante, no sé, eso no puede ser coincidencia. Bueno, y una serie de cosas que uno podría interpretar detalladamente, ya lo haremos en algún momento, pero por ahora quiero mostrar lo general. Aquí lo tenemos. Tenemos Chía en este punto. Esta es la geometría que tiene que ver con Chía. Esto es el cuerpo de la libélula. Esto es el solsticio del 21 de diciembre desde Chía, desde el templo de Chía, que continúa hacia el agroglifo de Ibiatá. Aquí tenemos nuestra línea de 45 grados, la línea de 45 grados del territorio, que igualmente pasa por Chía, y esta sería nuestra eclíptica. Aquí tenemos el Valle de los Halcones y toda la zona de Suezca, la zona de Chocontá, la zona de Guatavita,
la zona de la laguna de Huasca, la zona de Siecha, y toda esta zona es la zona de Siecha. Y bueno, podríamos mirar diferentes cosas. Esto con relación al territorio y con relación al mapa celeste, lo que nos está indicando es el centro de la galaxia, es decir, el agujero negro que hay en el centro de la galaxia. Yo diría que este dibujo de la piedra de Anacutá, precisamente lo que representa es eso. Y este es nuestro Sol, el Sol que me ha permitido a mí datar esta piedra, los dibujos de la piedra por arqueoastronomía. Quiero mencionar en este punto lo que ha dicho el Mamo Arhuavico en el libro de Mensajes de la Madre Tierra. Dice, las pictografías y los petroglifos que se encuentran en todo el territorio son mapas de las huellas espirituales, indican el camino que hay que seguir. Son los libros dejados por los mayores para entender el mensaje de los lugares sagrados. Son mapas, representan el espíritu de los ancestros dejados en las piedras abuelas para recibir grandes mensajes para el mundo. Son mensajes escritos para hacer respetar el lugar sagrado. Esto se olvidó. Se han perdido los códigos y ahora la gente está ciega y ya no sabe leer. Al colocar los dibujos de la piedra de Nacutá sobre el territorio ancestral muisca, hay una correspondencia de las geometrías con los lugares que podríamos interpretar desde la resonancia armónica que produce cada una de ellas para el ordenamiento del territorio. Acá tenemos lo que ya les había mostrado inicialmente, Chocontá, Cucunubá, la laguna de Suezca, todo lo que tiene que ver con Suezca, piedras de Huita, la zona de Suezca, los Farallones, el Valle de los Halcones, la zona de Tausaquirá, bueno, Chucuancía, todo eso está aquí incluido. El centro de la galaxia, como les había dicho este dibujo, la laguna de Guatavita, las lagunas de Siecha, la laguna de Huasca, que es el Sol, Tocancipá, este dibujo, el templo de Chía y Tabio y Cota. Cuando miramos esta diapositiva, ya la había mostrado en la conferencia anterior, pero quiero traerla nuevamente a esta conferencia porque Mariana Escribano menciona que el Tonsa, el centro de Lavos, está entre las constelaciones del Dragón, la Osa Menor y la Osa Mayor. Estaba marcada dentro de estos dibujos en este punto y está marcado con este dibujo. Ese es el centro de Lavos. Ese centro de Lavos, que aquí lo ven ustedes más en detalle, tiene una relación muy clara con algo que mostró Sarita Ruiz en su conferencia de la Cátedra de la Memoria Muisca. Ella tenía este objeto, que es un objeto que representa el topo, es decir, ese centro de Lavos. Está representando ese centro de Lavos. Más adelante ustedes todavía no hemos podido subir esa conferencia, pero más adelante ustedes lo verán en la conferencia de Sarita para los que no tuvieron la oportunidad de asistir, cómo ella describe este objeto detalladamente en relación con toda la geometría que este objeto contiene. El Tomsa es el centro del cosmos porque alrededor de él gira todo lo que vemos en el cielo, pero es un centro geométrico determinado por un ciclo largo de tiempo. Nosotros en este momento
estamos en este punto. El eje de la Tierra, por el movimiento de la precesión de los equinoccios, este es el círculo de la precesión de los equinoccios a lo largo de un periodo de 25.625 años. La Tierra va teniendo un bamboleo que a lo largo de esos 25.625 años apunta a cada una de estas estrellas que hay en ese círculo. Hoy estamos en este punto. El eje de la Tierra, en ese movimiento de la precesión de los equinoccios, está apuntando a la estrella Polaris, que es la estrella de la Osa Menor. Y todo en el firmamento lo vemos girar alrededor de esta estrella. Eso mismo sucede a medida que el eje de la Tierra va girando y vuelve a lo largo de ese ciclo, terminado ese ciclo, vuelve al mismo punto. Aquí esta es la estrella Lateumu, que se conoce hoy como la estrella de Tubán, que es una de las estrellas de la cola del dragón. Este es el dragón. Tubán, hace 5.000 años, que es el momento en el que Mariana Escribano dice que era el momento álgido de la sabiduría muisca. Sin embargo, ustedes ven que el centro, ese Tomsa, no es fácilmente ubicable en el cielo, en el cosmos, no es fácilmente ubicable, precisamente porque nunca, en ningún momento, todo lo que vemos alrededor gira alrededor de ese centro. No, gira alrededor de ese centro en el ciclo de los 25.625 años. Es el centro, el Tomsa es el centro del círculo de la precesión de los equinoccios. Una cultura que es capaz de identificar y reconocer en el cosmos su centro es una cultura milenaria que sabe del movimiento de la precesión de los equinoccios en su ciclo de 25.625 años. Esa era la cultura muisca, una civilización muy antigua con un gran conocimiento. Este es el Tomsa, el centro de la hoz, que de acuerdo con la superposición del territorio de los dibujos de la piedra de Anacutá, encontramos que ese Tomsa está relacionado con el agroglifo de Ibiatá. Entre Supatá y el agroglifo de Ibiatá, en una línea, está ese centro, el Tomsa. Si nosotros trazamos esa línea, que está trazada de acuerdo con el programa de Google Earth, aquí tenemos esa línea. Aquí está el agroglifo de Ibiatá, aquí está el municipio de San Francisco, aquí está el Tomsa y aquí está el municipio de Supatá. Están en una línea. Esa línea tiene una particularidad y es que sus dimensiones están en proporción áurea. Es decir, que de Ibiatá al Tomsa podemos decir que hay una distancia de 0,618. Del Tomsa a Supatá hay una distancia de 1 y la suma de los dos sería 1,618. Es decir, que aquí esta línea está en una relación de proporción áurea. Aquí lo ven ustedes, geometrizado en el rectángulo áureo a partir de esas dimensiones. Es un rectángulo áureo perfecto, con una aproximación bastante grande al phi, al coeficiente phi, 0,618. Aquí la tenemos. Esta es la línea Supatá, el Tomsa y el agroglifo de Ibiatá. Pero si continuamos esa línea va a llegar al cerro de Manjuy. El cerro de Manjuy está al lado de Facatativá, de las piedras del Tunjo en Facatativá.
y pertenece al municipio de Facatativá. No es el Cerro de Majuy, no hay que confundirlo con el Cerro de Majuy de Cota. Es el Cerro de Manjuy, muy conocido hace muchos años, porque por ahí entraban los aviones al aeropuerto de El Dorado en Bogotá, por toda esa zona. Entonces, mirando esa relación de proporciones, aquí lo vemos, aquí está geometrizadas esas relaciones de proporciones. Este círculo representa el 1,618, este otro círculo representa el 1 y este el 0,618. Esta es una relación también de un círculo, de una geometría en esa misma relación de proporciones. Entonces aquí lo vemos. Esto es 618, esto es 1, esto es 1,618. Si yo repito eso hacia el otro lado, lo que encuentro es que la distancia que hay de Ibiatá a Supatá es el doble de la distancia que hay de Ibiatá al Cerro de Manjuy. Y así puedo empezar a trazar una serie de relaciones geométricas que me van ubicando diferentes puntos, como el templo de Chía, que estaría a 1,618 más 1, ¿sí? Esto sería 1, esto vuelve a ser 1,618, y así sucesivamente. Y lo que encuentro es que todos los lugares sagrados que hay alrededor del agroglifo de Ibiatá están en una relación de proporción áurea. Aquí tenemos el cementerio de Usme, aquí tenemos las lagunas de Siecha y aquí tenemos el Valle de los Halcones. Y hay una resonancia armónica en proporción áurea hacia cada uno de esos lugares en los 360 grados. Muy bien. Esta es una imagen, fue la imagen de uno de los agroglifos en Inglaterra, que representa lo mismo que estoy hablando, una serie de círculos, una serie de resonancias que parten de un centro y se van hacia todo el territorio en una resonancia armónica. Ese punto está aquí y además, como lo hemos dicho, coincide con el Tomsa, que es el centro de la galaxia, es no es el centro de la galaxia, es el centro del cosmos. Una cosa es el centro de la galaxia y otra cosa es el centro del cosmos. Y hay que hacer esa diferenciación. El centro del cosmos es el centro del círculo de la precesión de los equinoccios y el centro de la galaxia es el centro de la Vía Láctea, donde hay un agujero negro que es precisamente el que hace que todo lo que está alrededor tenga un movimiento ordenado y armónico alrededor de ese punto. Las constelaciones de la piedra de Anacutá sobre el territorio ancestral muisca nos marcan esta geometría y esas correspondencias. Correspondencias con cada una de las constelaciones. Aquí ven ustedes la eclíptica, esta es la eclíptica, esta es la línea de 45 grados, cada uno de los lugares como ya le he mencionado, y cada una de las constelaciones de acuerdo con lo que yo he identificado. Leo, Virgo, Libra, Escorpio, aquí está el Sol, aquí está el centro de la galaxia, ¿sí? Que es el centro de la Vía Láctea, Sagitario, Capricornio, y aparece la constelación 13, que es para los muiscas, ya vuelvo y repito, había 13 constelaciones. La constelación 13 era la constelación de Oficus. Oficus, desde la astrología, marca una tendencia a aceptar los errores y a transformarse. Oficus es el portador de la serpiente, el médico, el que sabe cómo curar. Y Oficus corresponde, en relación con esta geometría,
Consuezca, el Valle de los Halcones, las Piedras de Huita y la Catedral de Sal de Nemocón. Es decir, que para el trabajo que estamos haciendo relacionado específicamente con este sitio, esa interpretación desde los dibujos de la piedra de Anacutá, desde las constelaciones que nos muestra cada una de estas figuras, tiene un sentido muy importante para ese trabajo. Vamos a mirar cuáles son las correspondencias astrológicas con el cuerpo humano, porque por supuesto, cada una de las constelaciones tiene una correspondencia con una parte del cuerpo. Aquí está colocada, aquí yo he colocado la Venus de Willendorf, ¿sí? Relacionada con cada una de las constelaciones. A Ariel le corresponde la cabeza, a Tauro el cuello y la laringe, a Géminis los pulmones y los brazos, a Cáncer el esófago, a Leo el corazón, a Virgo el abdomen y el intestino, a Libra los riñones y las suprarrenales, a Escorpio la vejiga, la uretra y los genitales, a Sagitario la cadera y los muslos, a Capricornio las articulaciones, a Acuario las piernas y los tobillos y a Piscis los pies. Recuerden que Piscis nosotros en la piedra de Anacutá lo tenemos aquí. Es decir, es como si ese cuerpo estuviera segmentado por alguna razón, y ya la veremos más adelante. Estas son las correspondencias con el cuerpo humano en relación con la piedra de Anacutá, las constelaciones, la parte del cuerpo que manejan y el territorio. Actualmente la medicina alternativa trabaja con astrología para identificar el origen de las enfermedades y con geometría sagrada para su tratamiento. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque yo creo que la interpretación de estos dibujos de la piedra de Anacutá también tiene que ver con una información que tiene cada una de estas geometrías relacionado específicamente con esta información también. Dice Fray Pedro Simón, este bochica les enseñó a hilar el algodón y tejer mantas. Cuando salía de un pueblo les dejaba los telares pintados en alguna piedra lisa y bruñida, como hoy se ve en algunas partes, por si se les olvidaba lo que les enseñaba. En la medida en que he tocado la piedra de Anacutá nuevamente para colocarlo sobre el territorio, porque ahora nuevamente esa información vuelve a salir. La había tocado hace 6 meses y había quedado ahí rondando en el aire. Ahora vuelve a aparecer como un mapa fractal para la interpretación del territorio también. Quiero retomar lo que he continuado trabajando en relación con la interpretación que hice de estos dibujos de la piedra de Anacutá. Hay una cosa muy interesante, y esto ya lo había mencionado, y es la interpretación de esos dibujos desde diferentes periodos de tiempo. Entonces, aquí el dibujo de la piedra de Anacutá está mostrando el movimiento de las constelaciones a lo largo de un día, un periodo de tiempo de 24 horas que corresponde al movimiento de rotación. Y se movería en este horario en el mes de julio y en este horario en el mes de diciembre, porque se va corriendo. Habíamos dicho que esta parte era el cielo nocturno de abril a septiembre, esta parte era el cielo diurno de abril a septiembre, que esta misma parte era el cielo nocturno de octubre a marzo, y que esta parte igualmente era el cielo diurno de octubre a marzo.
La lectura de esta piedra, como les digo, se puede hacer desde diferentes espacios de tiempo. Aquí está mostrado como un día solar, pero también lo podemos leer como un año solar de 365 días en el movimiento de traslación del Sol. Aquí lo tenemos. Este sería las constelaciones que corresponden a cada uno de los meses: febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. En este sentido, es decir, que las constelaciones corresponden al movimiento del Sol a lo largo de esa eclíptica en el año. Y tenemos que aquí, esta línea, que es una línea que indudablemente es importantísima para la interpretación de esta piedra, en relación con esta lectura del año solar, tiene que ver con el solsticio de invierno, del 24 al 25 de agosto, para el año menos 1450. Como ustedes saben, yo había, en la interpretación que hice, había mostrado que las constelaciones y la datación que hago por arqueastronomía tienen que ver con la ubicación de este dibujo entre la constelación de Libra y la constelación de Escorpio. Eso me permite ubicarlo en el menos 15.450. Para ese momento, esta línea es el solsticio de invierno que caería entre el 24 y el 25 de agosto, porque por el movimiento de la precesión de los equinoccios, esas fechas van cambiando. A medida que pasa el tiempo, la fecha va retrocediendo. Aquí estaría el equinoccio de primavera entre el 24 y el 25 de noviembre. Aquí el solsticio de verano entre el 24 y el 25 de febrero, que corresponde a este mismo. Y aquí el equinoccio de otoño entre el 24 y el 25 de mayo. Pero también, como lo había dicho, y eso es lo que me permite precisamente la interpretación, este es el Sol, aquí lo ven ustedes, este es el Sol que me permite datar los dibujos, como si se hubiera tomado una fotografía del mapa celeste en el momento en que el Sol está entre las dos constelaciones, entre la constelación de Escorpio y de Libra, en el menos 1550. Pero también empiezan a aparecer una serie de cosas que son muy interesantes, y es que en esta lectura del año platónico, ya esta línea representa otro tipo de información, que es el Sol entre Leo y Cáncer en el menos 9500, que correspondería al diluvio. Esta línea corresponde al diluvio en esta lectura de tiempo de ese dibujo. Aquí tenemos el año cero, la actualidad la tenemos aquí, ¿sí? Entre Piscis y Acuario, entre el 2012 y el 2020. Y en este punto tendríamos el Sol entre Piscis y Acuario, que corresponde a este mismo. Aquí el comienzo, aquí el final. Los dos se unen, por supuesto, porque el ciclo es de 23.625 años. Aquí tenemos el comienzo del ciclo y aquí tenemos el fin del ciclo. Es decir que es muy interesante porque si miramos la piedra hoy, esta misma línea correspondería al equinoccio del 21 de septiembre dentro de la temporalidad del movimiento de traslación del Sol durante un año, durante los 365 días. Pero en la lectura del año platónico, esta línea corresponde al diluvio universal. Entre esta fecha
y esta fecha, ¿sí?, está el sueño de Bochica de 6000 años. Aquí tenemos el movimiento de precesión de los equinoccios de acuerdo con la imagen de estelaria. Aquí está localizado exactamente el punto vernal. Aquí tenemos la constelación de Libra, aquí tenemos la constelación de Escorpio, aquí tenemos el ecuador celeste y aquí tenemos la eclíptica. La eclíptica se está cortando exactamente en el límite entre las dos constelaciones. Y eso es lo que me permite a mí datar la piedra en el 1000, ubicar temporalmente la piedra en el menos 1450 antes de Cristo, de acuerdo con el programa del estelar. Entre otras cosas, es el programa utilizado por los planetarios en muchas ciudades del mundo precisamente para explicar todo el movimiento de las estrellas y los planetas a lo largo del tiempo, a lo largo del año, en las diferentes épocas. Esa precesión de los equinoccios, si nos ubicamos en el menos 1470 o 1450, es decir, al 2020 tendremos menos 17.470 años desde el menos 15.450 al 2020 tenemos 17.470 años. Se supone que por cada 70.6 años hay un día más en el equinoccio, si lo miramos hacia atrás. Si lo miramos hacia adelante es un día menos, si lo miramos hacia atrás es un día más, que este es el error que yo había cometido en la primera conferencia relacionada con esta piedra, que aquí lo quiero corregir. Lo había corregido como una fe de ratas, pero aquí lo quiero corroborar. Hoy los equinoccios corresponden al 21 de marzo y al 21 de septiembre. En el menos 1450, la fecha del equinoccio de primavera es el 24 y 25 de noviembre, el solsticio de verano entre el 24 y el 25 de febrero, el equinoccio de otoño entre el 24 y el 25 de mayo, y el solsticio de invierno entre el 24 y el 25 de agosto. Es decir, que son las fechas que corresponden a las fechas que tenemos hoy, más 247 días. Esto es lo que me lleva a decir que este dibujo tiene una antigüedad de aproximadamente 17.500 años. Y yo me atrevo a afirmar que es el conocimiento dejado por Bochica en su primera estadía. Entonces, volviendo a este cuadro de las áreas arqueológicas de Colombia y su cronología que tiene el Museo del Oro, pues habíamos visto que la cultura muisca aparece entre el año 600 y 700 después de Cristo. Sin embargo, digo yo, es creíble que una cultura indígena que habla en su mitología del diluvio universal o del Tomsa como centro del cosmos pueda ser tan reciente en el tiempo. Aparecer aquí en este punto, eso la verdad es que a mí no me cabe en la cabeza, no tiene ninguna explicación para mí. Por supuesto, tengo que decir que este cuadro está armado con relación a las áreas arqueológicas, a los vestigios arqueológicos que han sido, algunos de los vestigios arqueológicos que han sido encontrados para cada una de estas culturas. Se supone aquí, de acuerdo con este cuadro, que la cultura más antigua sería la cultura Calima, del año 1000 a.C. Bueno. Volvamos a este punto que lo quiero volver a tocar también en relación con la que yo había dicho. Dice Mariana Escribano en Los 5 mitos de la literatura que la primera estadía de Bochica, que fue antes del diluvio, tiene que ver con, entre otras cosas, maestro astrólogo, maestro para medir el tiempo, maestro agrónomo. Esto lo quiero resaltar porque esto cambia un poco el cuadro que yo había mostrado anteriormente. En la segunda estadía de Bochica, después del diluvio, entonces por un lado, maestro
mago y teurgo, salto del tequendama, y maestro de los metales, la orfebrería. Y bueno, aquí un dato fundamental, digamos, para toda la interpretación que yo hago, es el trabajo de Arturo Izquierdo en relación con el cálculo de lo que él habla del misterioso sueño de Bochica que está descrito en lo que escribieron los cronistas de la conquista, los cronistas de Indias. Si aquí volvemos al cuadro, entonces, de acuerdo con esta revisión cronológica de la historia de la cultura muisca, entonces yo localizo en el menos 1550 la piedra de Anacutá. ¿Sí? Ahí está localizada, en esta línea de tiempo, de acuerdo con esta cronología. Esa sería la primera estadía de Bochica, antes del diluvio, como maestro astrónomo y agrónomo, porque esto es astronomía, es un conocimiento de astronomía muy avanzado, que solamente pudo ser dejado como una enseñanza de él en esta piedra. ¿Eso qué quiere decir? Que si Bochica es maestro astrónomo y maestro agrónomo, entonces la agricultura va desde este punto, desde esa primera estadía de Bochica. Es decir que, aquí vuelvo y reitero, estoy tomando el tiempo mítico del origen del maíz en la primera estadía de Bochica. Es decir que la agricultura va mucho más atrás, porque creo que no, este conocimiento de esta piedra, la información que hay en esta piedra, tiene que ver con una cultura muy avanzada, con una cultura que tenía unos asentamientos muy definidos dentro de un territorio y una jerarquización de actividades que está relacionada precisamente con trabajos y formas de hacer diferentes cosas. La piedra de Anacutá contiene esa información y nos lleva a colocar estas líneas de tiempo. El sueño de Bochica dura 6.000 años, desde el menos 15.050, 15.500, 15.450, hasta el menos 9.500. Eso quiere decir que la segunda estadía de Bochica es aquí, en el menos 9.500, y ahí Bochica viene como maestro de los metales. Aquí tenemos el diluvio universal. La segunda estadía de Bochica tiene que ver con después hubo una gran inundación de la sabana, y aquí quiero aclarar, digamos, lo que decía Van der Hamen, en el sentido de que Van der Hamen relaciona la abertura del salto del Tequendama más o menos 40.000 años, hace 40.000 años, pero sin embargo él después dice que la sabana más o menos en el menos 14.000 se vuelve a inundar y posteriormente se desagua. Ese desagüe de la sabana de Bogotá correspondería con la segunda estadía de Bochica. Aquí entonces, los muiscas tendrían esta antigüedad, una antigüedad más o menos de 18.000 años, y la orfebrería aparecería desde la segunda estadía de Bochica, en este punto. Aquí tenemos la cima de la sabiduría muisca, de acuerdo con lo que menciona Mariana. Los hallazgos de Nueva Esperanza, que me parece muy importante volverlos a retomar. Y el hallazgo del disco genético que tiene que ver con el menos 8.000, es decir, hace 10.000 años. La piedra de Nacutá es la piedra roseta que permite ubicar temporalmente la primera estadía de Bochica alrededor del menos 15.450 como maestro astrónomo, el mapa estelar de la piedra de Nacutá,
y como maestro agrónomo, el origen mítico del maíz. Y la segunda estadía, después del diluvio, en el menos 9500 para desaguar la sabana y como maestro de los metales orfebrería. Eso es lo que me permite construir de nuevo este cuadro en esa revisión cronológica que he venido haciendo a partir de encontrar, de poder datar la piedra de Anacutá. No quiero terminar esta charla sin hablar de la pintura rupestre del Cerro Azul en Guaviare y de los tepuyes de Chiribiquete, también en Guaviare y en el Caquetá, porque de acuerdo con las excavaciones arqueológicas de Chiribiquete realizadas por Tomás van der Hamen en 1992, se encontraron restos de ceniza y carbón vegetal en periodos de tiempo entre 21.500 y 24.000 años antes del presente, y entre 30.000 y 43.000 antes del presente. Dicho estudio no pudo establecer la relación con actividad humana y su correspondencia con la pintura rupestre. Se tiene la seguridad de presencia humana en la Amazonía colombiana de 9.000 años antes del presente. Estos dibujos que hay tanto en Cerro Azul como en Chiribiquete contienen una información invaluable. Sería muy interesante poder trabajar toda la información que hay aquí, porque vuelvo y repito, ya lo hemos dicho hasta la saciedad, estos dibujos son información, estos dibujos fueron dejados para entender el lugar, pero también como mensajes y como libros para nosotros. Por último, quiero repetir la frase de Jorge Eliezer Gaitán. Nos sentimos muy orgullosos de esta vieja raza indígena y yo y muchos de nosotros tenemos muchísima razón en decirlo por todo lo que hemos ido encontrando a lo largo de este tiempo. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes hoy. Ya saben, las publicaciones de la cátedra nos las pueden pedir al correo que aparece aquí en esta diapositiva. Seguimos trabajando en la edición de los 2 últimos libros de la cátedra. Cuando los tengamos, los enviaremos a los correos de nuestra base de datos. Les mando un abrazo y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias.